Bueno, ahora vamos a hacer un circuito que permite visualizar las figuras del ICU. Para poder hacerlo necesitamos relacionar dos fuentes o dos señales de corriente alterna. Vamos a trabajar, por lo tanto, con dos generadores de corriente alterna. Utilizaremos una tierra para cada señal. Vamos a poderlas visualizar con el osciloscopio Tektronix. Inicialmente conectamos la tierra en el canal 1. Vamos a conectar el voltaje de referencia 1 y en el canal 2 el voltaje de referencia 2. Vamos a trabajar con una señal de 12 voltios, inicialmente una frecuencia de 100 hercios. Para la señal 1. En la señal 2 vamos a trabajar también con una señal de 12 voltios con una frecuencia de 100 hercios también. Es decir, vamos a trabajar inicialmente con dos señales idénticas. Como se pueden dar cuenta, las dos señales son idénticas y se traslapan la una con la otra. ¿Sí? Para poder ver la figura del ISAYU, nos metemos o damos clic en el botón que dice Display. Vamos a sacar la lupa para poder visualizarlo mejor. En este botón donde dice Display, y vamos a poder contrastar los dos tipos de señales. Y contra T. X contra Y. El canal 1 con respecto al canal 2. Como se pueden dar cuenta, tenemos una línea recta con una pendiente de 1. ¿Por qué? Porque las dos señales son idénticas. Ahora vamos a ver cómo funcionaría si tenemos unas frecuencias diferentes. Es decir, vamos a variar la frecuencia de una fuente con respecto a la otra. Vamos a incrementar en el doble la frecuencia. Vamos a reiniciar el sistema y como se pueden dar cuenta, podemos ver una figura de ISAYU diferente. Para poder determinar cómo es la relación entre las frecuencias de las dos fuentes, es decir, si la una es un múltiplo o un submúltiplo de la otra, tenemos que tener en cuenta los cruces sobre los ejes. Inicialmente vamos a contar la cantidad de cruces en el eje Y. 1, 2, 3 y 4. Como podemos visualizar, hay 4 cruces en el eje Y. En el eje X, ¿cuántos cruces hay? 1 y 2. La razón entre la cantidad de cruces
en Y dividido entre la cantidad de cruces en X es igual al múltiplo o submúltiplo de las frecuencias. Como se pueden dar cuenta, tenemos en este ejemplo 4 cruces en Y 2 cruces en X. Por lo tanto, 4 sobre 2 nos da 2. Por lo tanto, la frecuencia de la fuente 1 con respecto a la fuente 2 es de 2, o es más bien el doble. Es un múltiplo de 2. Para poder visualizar que también en las figuras de Lissajous uno puede determinar el desfasamiento entre la fuente 1 y la fuente 2. Por ejemplo, vamos a volver a dejar la señal 1 en 100 Hz y vamos a incrementar el desfasamiento. En este caso el desfasamiento está en 0, lo vamos a poner en 90 grados, por ejemplo. Y vamos a ver cómo queda la figura de Lissajous. Es un círculo perfecto. ¿Cómo hacemos para relacionar, para determinar cuál es el desfasamiento que tiene una fuente con respecto a la otra? Tenemos que tener en cuenta una fórmula. Primero que todo, como se dan cuenta, vamos a determinar cuál es el cruce más lejano que tiene el eje Y. En este caso vamos a contar 1, 2, 3, 4, 8, 12, más o menos 14 aparece aquí. Y vamos a determinar cuál es el cruce más lejano, o más bien el valor más lejano que tiene la figura con respecto al eje Y. En este ejemplo, el valor es el mismo del cruce, que es aproximadamente 14. La fórmula para determinar esto es la siguiente. Primero que todo, tenemos que calcular un seno, o más bien un arco seno de el cruce máximo en Y dividido entre el valor máximo en Y. En el ejemplo que tenemos es el mismo valor, como se pueden dar cuenta. Es 14 sobre 14 es 1. El arcoseno de 1 es efectivamente 90, pero para poder verificar que esto es cierto vamos a hacerlo con otro tipo de desfasamiento. Por ejemplo, vamos a utilizar un desfasamiento de 45 grados. Como se pueden dar cuenta, la figura cambió. Y el valor máximo en el cruce de las Y es diferente al valor máximo de la figura en las Y. Por lo tanto, este valor es aproximadamente de 4, 8, 10.
y este valor es aproximadamente de 14. Entonces podemos calcular que el arcoseno de 10 dividido 14 es igual a 0.71. El seno a la menos 1 o el arcoseno es aproximadamente, como se pueden dar cuenta, de 45 grados. ¿Por qué no nos da exactamente 45 grados? Porque la medición que hemos hecho es bastante aproximada, no es exacta. Con eso pues finalizamos este pequeño video tutorial de cómo utilizar una figura de Lissajous relacionando una señal con respecto a otra.